Shalom, Braja, bienvenidos, bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Vamos a estudiar hoy Bezrat Hashem, en la página 19 del Tratado de Nedarim. Comenzamos una Mishnah en el Daf anterior que decía Stam Nedarim. Si una persona que hace un neder, una promesa, en un lenguaje que no es claro, pero no por el lenguaje en sí, sino porque las palabras pueden tener doble sentido, o para prohibir algo o para permitir algo. Vimos varios casos. La persona que hace, dice, Arezek que terumá, esto es como terumá. Entonces, está la terumá, que es una donación al Bet HaMikdash, y al ser una promesa, él está copiando su promesa de algo que fue prometido, entonces también está prohibido. Pero si dice, esto es terumá, y se refiere a la terumá del Cohen, que está prohibida comerla si no eres Cohen, entonces está prometiendo sobre algo prohibido. Y entonces esa promesa no recae. Nos dice la Gemara, Beatnan, pero no se enseñó en una Mishnah, Safek Nezirut le aquel. Es decir, que si una persona viene y dice, haré Nazir, si en este montón de grano hay 100 kur. Está diciendo, voy a hacer Nazir a condición de esto. Y fue y encontró que de ese montón de grano habían robado o se perdió una parte del grano. Y no sabemos si en ese montón había 100 kur o no había 100 kur. No sabemos si se cumplió la condición o si no se cumplió la condición. Por la duda, nosotros fijamos, lee aquel, que vamos a ser permisivos, y esa persona no entra en un periodo de Nezirut. Entonces, esto es una dificultad. ¿Por qué? Porque también la Nezirut recae por medio de una promesa. Entonces, ¿por qué? Dijimos, Safek Nezirut le aquel, y dijimos, Stam Nedarim le Achmir. Entonces, dijimos, un Neder, Stam, vamos a ser meticulosos. Pero aquí me estás diciendo un Nazir que está en duda, ¿vas a ser permisivo? Responde a la Gemara y dice, a Rabizera, lo calla, no hay dificultad. Harabi Elazar, Eliezer, Harabanan. Es decir, la Mishnah que está diciendo que se afecta de aquel, en caso de duda sobre el Nazir, vamos a ser permisivos. ¿Ese quién es? Ese es Rabbi Eliezer. Ahora, nuestra Mishnah que dice que vamos a hacer Safek Nedarim le Ajmir, esa es Rabbanan, la opinión de los sabios de Tania, como se enseñó en una veraita. Hamagdish Hayato Ubehemto. La persona que, que dona sus animales al Bet HaMikdash, es decir, Hayá y Behemá. Hayá son animales no domésticos y Behemá son animales domésticos. ¿Sí? Igdish etakoy. Y al mismo tiempo, donó el animal llamado koi. ¿Por qué? Porque sobre el koi recae el estatus, que no se sabe si es behemá o hayá. Entonces, también sobre el koi recae la kedushá por causa de la duda. Es decir, la persona viene y dice, dono todos mis hayot, o dice, dono todos mis behemot. El koi que está en medio, entre las dos posibilidades, también recae sobre él la promesa. Rabbi Eliezer Omer lo ikdish eta koi. Rabbi Eliezer dice, no recayó sobre el koi esta promesa. ¿Por qué? Porque Safek Nedarim le hakel, dice Rabbi Eliezer. Entonces, lo que hace ahora la Gemara es unir esta discusión entre Rabbi Eliezer y los sabios con nuestro tema. Mande amar, mamono, meayel, lesefeka. Es decir, las cosas que están unidas al valor económico. Entonces la persona pone su intención también en caso de que haya una duda. Gufe nami meayel. Entonces también sobre el cuerpo recae. Humán de amar, lo me hay el SFK. Mamono lo me hay el SFK. Entonces, y aquel que dice lo contrario, que en el tema económico no entra en duda la persona, gufe, entonces tampoco en el cuerpo, colcheken de lo me hay el SFK. Por supuesto que tampoco va a entrar en la duda sobre el cuerpo mismo de aquello sobre lo que entró en duda. Llamarle a Valle le dijo a Valle, a Rabizera, Bemay o Quinta. Es decir, ¿dónde tú vas a estar
fijando estas palabras. Lesefek nezirut leakel, es decir, sobre una duda, sobre una nezirut que vas a ser permisivo, que Rabbi Eliezer, como Rabbi Eliezer, Emasefa, fíjate lo que dice el final de esta Mishnah, Safek Bejorot, es decir, que no sabemos si el animal que nació es un Bejor o no es un Bejor. El Bejor tenía que ser consagrado para Hashem. Ejad Bejore Adam, Bejad Bejore Behemá, ya sea que es un Bejor de una persona, o ya sea que es un Bejor de un animal. 20 mea, 20 ohra, ya sea que es un animal no tahor, no puro. ¿Sí? ¿Cuál es ese bejor de un animal no puro que tenemos que consagrar? El bejor jamor, el peter jamor. O ya sea de un animal permitido, amotzime javero a la barraya. El que quiere venir a reclamarle a su compañero tiene que traer la prueba. Es decir, yo no sé si ese animal es un bejor o no. Entonces viene el Cohen y dice, ese es un bejor, dámelo. Dice, bueno, si lo quieres llevártelo porque es mejor, tienes que demostrar tú que es un mejor. Pero está en Safek, ¿sí? Betane ale, Beasurim, Begiza, Abodá. Pero de todas formas, puesto que hay una duda de si ese animal es kasher, es mejor, perdón, no se lo puede hacer trabajar. Amarle le dijo Rabbi Zera Abaye, Emai kam madita medamet, Kedusha haba'a me'elea, le Kedusha haba'a bide Adam. Dice, espera, ¿cómo me estás comparando la santidad que recae sobre un animal porque es mejor, que le recae de manera por sí misma, es decir, él no hizo ninguna acción para recibir esa santidad, a algo que tú vienes y consagras al Bet HaMikdash, que tú estás haciendo una acción para consagrarlo? Entonces no lo puedes comparar. El Aikashia Hakash. Entonces, si quieres preguntar, pregunta de esta manera. Safek Mashkin Letame. Es decir, estudiamos en la Tosefta la duda sobre unos líquidos para ver si pueden impurificar. Es decir, si el líquido, tenemos la duda, si el líquido es tamé o no, si es impuro, si fue impurificado o no. Por ejemplo, lo tocó una persona impura, ¿sí? Tocó dentro del líquido. No sabemos si tocó o no tocó. Entonces, ¿qué dice? Tamé, consideramos que es impuro, pero le tame a Jerim, pero para el hecho de si ese líquido va a poder impurificar a otras personas, entonces, libre Tahor, ahí se lo considera Tahor. Bien, esta es la opinión de Rabbi Meir. Y Rabbi Eliezer Omer Kitbarab, y Rabbi Eliezer decía como las palabras de Rabbi Meir. Es decir, que la opinión de Rabbi Eliezer es que en el caso en el cual surgió una duda, si se impurificaron las aguas o no se impurificaron, Temeim Ehem Meisafek, son impuras por la duda, es decir, está yéndole jumbra. Entonces tenemos una dificultad aquí. Umisvira le Rabbi Eliezer, litame tame, y acaso Rabbi Eliezer opina que ese líquido sobre el cual surgió una duda, si se impurificó, son impuros por la duda. Beataña, si se enseñó en una vereitá, Rabbi Eliezer Omer en Tumat Lemashkin colicar, es decir, ni siquiera hay ese concepto de impureza para los líquidos para Rabbi Eliezer. Mina Torah. Entonces tienes que saber, Shemina Torah filu tumat atzman en bahen, no hay ni siquiera impureza en los líquidos mismos. Share Eid Yossi ben Yoezer Ishereda, porque vino a testificar o a declarar Rabbi Yossi ben Yoezer Ish Sereda, que es uno de los Tanaim, de los primeros Zugot de la transmisión de la Torah oral. Dos alajot trajo. Al Ayal Kamsa, es decir, es un tipo de langosta, bien, que es Dahan, que es un animal tahor, es decir, sabemos que en la Torah hay algunos tipos de langostas que son tehorot, que son permitidas, de saltamontes. Bien, y Rabbi Yossi ben Yoezer Sereda hablaba sobre este Ayal Kamsa, que decía que era uno de esos tipos que eran tahor. ¿Cuál es la otra ley que trajo Rabbi Yossi ben Yoezer? Al mashkin bet mitbahaya, es decir, sobre los líquidos de el lugar donde se degollaban
los animales en el Bet HaMikdash, como la sangre o el agua que había ahí, Dahan, que también son puros. ¿Por qué? Porque él pensaba, al igual que Rabbi Eliezer, que no recaía mi deoraita impureza sobre esos líquidos del todo. Entonces dice la Gemara, Anija, esto va muy bien. Y Shmuel, para Shmuel, de Amar que dijo Shmuel, Dahan miletame ajerim, abaltum atasman yeshbahen. Es decir, son puros porque no tienen la fuerza para impurificar a otros. Pero por sí mismos son impuros. Entonces, Shapir, está muy bien así. Era el Rab, pero para Rab de Amar, Dahan Mamash. Pero para Rab que dijo, no, son puros del todo. Es decir, tanto ellos son puros como que no pueden impurificar otras cosas. Maika Lememar, ¿qué es lo que podemos decir? Esta discusión la habíamos traído en Masajet Pesajim, ¿sí? Al principio de nuestro estudio en el Seder Moed. Entonces, ¿cómo responde de otra manera esta contradicción? El ajá. Entonces, ¿qué vamos a decir? La Mishnah, que está en Taharot, que dice que Safek Nezirut le aquel, que cuando hay dudas sobre el Nazir vamos a ser permisivos, es que Rabbi Yehuda, es según la opinión de Rabbi Yehuda. Veja, y nuestra Mishnah aquí que dice Safek Nedarim le Achmir, la duda sobre los Nedarim vamos a ser estrictos. Rabbi Shimon es la opinión de Rabbi Shimon, de Tania, como se enseñó una veraita. Harenim Nazir im yesh bekeri haze meakur. Otra vez, la persona viene y dice, yo voy a hacer nazir si en ese montón de grano hay 100 kur, digamos 100 toneladas. Y fue, y de repente vio que se había perdido una parte del montón o que lo habían robado. Y no sabemos si cuando él hizo esa promesa de que iba a hacer nazir si había 100 toneladas, perdón, no sabemos si en ese momento sí las había. Entonces, ¿qué dice ahí? Dice Rabbi Yehuda Matir. Dice Rabbi Yehuda, permite. Es decir, que no es nazir. Es decir, para que la persona no se haga nazir por la duda. Rabbi Shimon no ser, y Rabbi Shimon lo prohíbe. ¿Sí? Porque la persona sí que se mete a veces en situaciones así de duda. Ahora, Rame, pregunta la Gemara, tenemos una contradicción. De Rabbi Yehuda, tenemos una contradicción de Rabbi Yehuda en un lado, con Rabbi Yehuda aquí. Mi amar Rabbi Yehuda, ¿acaso Rabbi Yehuda lo me ayel inish nafshel sefeka? Dice, ¿acaso para Rabbi Yehuda la persona tampoco se va a poner a sí mismo en situaciones de dudas? Urminhi, tenemos en nuestra Mishnah que estudiamos Rabbi Yehuda Omer, Stam Teruma, Bihuda Asura. Galil Muteret. ¿Qué dijo Rabbi Yehuda en nuestra Mishnah? Que cuando una persona dice, Ares de Terumá, esto es Terumá, si está en Yehuda, ¿qué pasó ahí? Está prohibida. Y si es en el Galil, está permitida. ¿Por qué habíamos dicho? Porque en Yehuda, en la zona de Yehuda, había muchos Kohanim porque estaba el Bet HaMikdash. Entonces la gente cuando decía Stam Terumá, pero no es por el... como estaban cerca del Bet HaMikdash, la gente conocía lo que era la Terumata Lishka, o sea, lo que uno donaba para las necesidades del Bet HaMikdash, del Mahatzit Shekel, etc. Que de ahí se sacaba dinero para el Bet HaMikdash. Y eso tiene fuerza de neder. Entonces, si está copiando su promesa a un neder, su promesa recae y está prohibido. Pero en el Galil, que estaban lejos del Bet HaMikdash, no tenían ese concepto. Y entonces cuando decían, esto es como terumá, para ellos lo que era la terumá del Cohen. Y entonces como está copiando su promesa, algo que está prohibido, no recae la promesa. Entonces, en She'enan Shegalil Makirim Terumat Alishka, Tama de Makirim. Entonces, el problema aquí, ¿cuál es? ¿Por qué es que no recae? ¿Por qué es que no recae la promesa? Porque no conocen la gente del Galil. ¿Sí? Por lo tanto, ellos tienen la intención siempre, cuando dicen terumá, para los granos, la cosecha. Hamakirin, Asurim, pero si conocen lo que es terumá talishka, estaría prohibido entonces su promesa. O sea, recaería la promesa. Responde que me dice Amar Raba, dijo Raba, Gabe Keri, que asabar, koshe se fecó hamur mi badai, lo me hay el nafshel esfeca. Entonces, ¿cómo va a responder? Dice, el que dice,
yo soy Nazir, si en ese montón hay 100 toneladas, vamos a decir así, ¿qué es lo que opina Rabbi Yehuda? Que todo aquel cuyo safek, cuya duda es más grave que algo que es certero, no recae, la persona no quiere tomar, no quiere que sobre él recaiga la duda. ¿Qué quiere decir? Que en caso de que realmente hubiese 100 toneladas, la persona está dispuesta a recibir la Nezirut. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es Nazir y Zeu. Es lo que él dijo. Pero si va a recibir Nezirut por duda, entonces su Nezirut va a ser más estricta que la Nezirut de una persona que la tomó a propósito. Entonces la viuda dice, cuando lo que tú vas a tomar por duda va a ser más estricto que lo que estabas dispuesto a tomar por certidumbre, ahí no recae sobre la persona. Porque de Ilu Gabe Nazir Badai, porque Nazir, certero, es decir, que él decidió tomar la Nezirut, bien, ¿qué le pasa? Megalea, Jumevi Korban Benejal, es decir, el que es Nazir, va a llegar un momento en el que va a cumplir su tiempo de Nezirut y se va a cortar el pelo, va a traer su Korban y ya está, se acabó. Y va a comer el Korban. Ahora, el que es Nazir por Safek, por duda, lo matze Megalea, es decir, nunca va a terminar su periodo de Nezirut y no va a poder traer un Korban. ¿Por qué? Porque no se trae Korbanot por la duda. Entonces nunca va a poder terminar su periodo de Nezirut y nunca se va a poder cortar de vuelta el pelo. Y eso es más grave o es más pesado para el que lo toma que si fuese directamente que dijo voy a hacer Nazir 30 días. Amarle Rabuna le Rabiuda amarle Rabuna bar Yehuda le Raba. Dijo Rabuna, el hijo de Rabiuda, a Raba. Amar Hareni Nazir Olam. ¿Y qué pasa entonces si dice la persona, yo voy a ser Nazir eternamente en caso de que en ese cura haya, en este montículo haya tal, y después no se sabe si hay, por Safek voy a ser Nazir? De todas formas, ya prometió ser Nazir Olam. ¿Cuál es la diferencia? ¿Y cuál sería entonces la ley? Amarle le dijo Raba a Rabuna Bar Yehuda, Nazir Olam Name se fecó Hamur mi Badai. Dice, no, también un Nazir Olam. El tomar un Nezirut así por la duda es más grave o es más difícil que hacerlo con certeza. ¿Por qué? De Ilu Badai, el que es Nazir para siempre, eternamente, ¿sí? Ichbit Searo, Mekel Betar. Es decir, si de repente le creció demasiado el pelo y le pesa y es muy complicado para él, se lo puede aligerar. Puede ir y cortar un poquito con una navaja, ir quitando, no rapárselo del todo, pero sí quitar un poco de pelo. Beilú se fecolo, pero si es por duda no puede hacer eso. Pregunta de Gemara. Amar, Hareni, Nazir, Shimshon. ¿Qué pasa entonces si la persona dice en su condición voy a ser como Nazir, como Shimshon? Shimshon es un Nazir para siempre, desde que nació. ¿Cuál sería la ley? Es decir, la diferencia de Shimshon con el Nazir Olam es que ni siquiera se puede aligerar el pelo. Shimshon dejaba crecer el pelo, no podía ni siquiera pasarle una navaja por su cabeza. ¿Sí? Entonces ahí, ¿qué vamos a decir? Que la duda, el Safek por la duda, el Nazir por la duda no es más grave o no es más estricto que el Nazir con certeza. Amarle le dijo Nazir Shimshon Lotania. Dice, no, la Nazirut de Shimshon es otra cosa aparte. Y no está dentro de las reglas generales del Nazir, y de eso no estamos hablando. Amarle le dijo, ve a Amar Rab Ada Baraba, Tania Nazir Shimshon. Y entonces, si le dijo Rabuna Bar Yehuda Raba, pero no dijo Rab Ada Baraba, que también fue enseñado en la Bereitá, Nazir Shimshon, un Nazir como Shimshon, Amarle y Tania. Ok, si fue enseñado, fue enseñado. Rabashi Amar, Rabashi, que dijo para explicar todo esto, es decir, la Bereitá, que dice, que fue dicha en nombre de Rabbi Yehuda, que dice, yo soy Nazir como Shimshon, si hay en ese montículo 100 toneladas de grano, y después no sabemos si es o no, quedamos por la duda, eso no es la shita de Rabbi Yehuda, esa no es la opinión de Rabbi Yehuda, sino Rabbi Yehuda Mishum Rabbi Tarfoni, es la opinión de Rabbi Yehuda en nombre de su maestro Rabbi Tarfon. Es decir, eso que enseñó Rabbi Yehuda
no lo enseñó por su propia opinión, sino que lo que hizo fue repetir las palabras de su maestro. De Tania, como se enseñó en una vereita. Rabbi Yehuda, Mishum Rabbi Tarfon Omer, dijo Rabbi Yehuda en nombre de Rabbi Tarfon, dijo, en Ejad Mehem Nazir. Es decir, ¿qué pasó? Dice, dos que están yendo por el camino y vieron una persona que se acercaba a ellos. ¿Sí? Y uno le dice, yo soy Nazir si esa persona es fulano. Y el segundo dice, yo soy Nazir si el que está ahí caminando no es fulano. Está de espaldas. Bien, tenemos delante nuestro a alguien de espaldas. Y vas con la otra persona y dices, mira, si ese es fulanito, yo me hago Nazir. Y el otro dice, no, no, yo me hago Nazir si no es fulanito. Y después se va. ¿Cuál es la ley? En Ejad Mem Nazir, ninguno de los dos es Nazir. ¿Por qué? Defíshelo, nitna nezirut, ela, yafla. Dice no. Cuando uno toma sobre sí la ley de Nazir, tiene que ser con certeza. Y no vale tomar Nazir con una duda de no sabemos si realmente quería ser Nazir o si no quería ser Nazir. Esa es la opinión de Rabbi Tarfon. Entonces pregunta la Gemara Yahi, si es así, Maya ira. Entonces, ¿por qué nos dice la vereita Davka, Shenignab o Shevad? Es decir, ¿por qué la vereita que trajimos sobre las 100 toneladas nos viene y nos dice, si se perdió o si fue robado? ¿Qué más me da? Incluso que no haya sido robado, que no se haya perdido, en el momento en el que está tomando la Nazirut, no sabemos si esa persona realmente quiere ser Nazir. Ela, le dijo José Rabbi Shimon. Entonces, ¿por qué la vereita trae esa condición? Para mostrarte la fuerza que tiene Rabbi Shimon. De Afalgab, de Nignab o Sheabad, que incluso que se perdió o que fue robado una parte, recae la Nezirut. Kasabar me hay el inishnafshe le sefeka. ¿Por qué? Porque Rabbi Shimon, como dijo, él opina que si la persona está dispuesta a meterse en situaciones de safek, de duda. Muy bien, lo último que vimos en la Mishnah, que fue Rabbi Yehuda Omer, Stam Terumam Yehuda. Es decir, cuando una persona viene y dice en Yehuda, en la región de Yehuda, cercana al Bet HaMikdash, esto está prohibido para mí como terumá. Dijimos que había dos posibilidades en este lenguaje, que fuese terumá talishka, que es una donación, es una promesa, o que fuese terumá de los Kohanim, que es algo que está prohibido. Entonces, ¿qué dijimos? Perdón, ¿y qué dijimos ahí? Que la gente del Galil, ¿por qué la gente del Galil no recae la promesa? Porque ellos lo comparan, Stam, por defecto, con la teruma de los Kohanim, que está prohibida, y como está prohibida, la promesa no recae. Y todo esto que dice, Makirin. Es decir, ¿esto por qué funciona así, me estás diciendo? Porque ahí en Yehuda conocen terumat alishka, Makirim, Asurim. Porque conocen, está prohibido. Alma. Entonces, ¿qué vemos aquí? Se feca la jumbra. Es decir, que la duda, ¿sí?, sobre la promesa vamos a ser estrictos. Es decir, Ares de Truma, ¿qué voy a considerar que dijo? Teruma Talishka en Yehuda. Emma Sefa, pero fíjate al final que dice Stam Haramim, Beyuda Mutarim. Pero los Haramim, el que viene a consagrar algo al Bet HaMikdash en Yehuda, está permitido. Uba Galil Asurin, y en el Galil está prohibidos. Porque la gente del Galil no conoce el hecho de donar a los Kohanim cosas Kodesh. Hamakirin Mutarim. ¿Por qué es que está permitido en Yehuda? Porque conocen los Harame Kohanim. Alma se feca le cula. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que cuando hay una duda, vamos a ser permisivos. Entonces, ¿cómo puede ser? En la Resha estamos viendo, en el principio estamos viendo que en Yehudá, porque conocen Terumat Alishka, vamos a ser estrictos. Y en el final estamos viendo que en Yehudá, porque conocen los Harame Kohanim, estamos siendo también permisivos. Entonces, ¿Stam Nedarim le cula o le jumbra? Amarabaye dijo Abaye, Sefa, es decir, el final de esta Mishnah, cuando dijo Stam Haramim be Yehuda, un Jerem en Yehuda Stam, Rabbi Elazar ben Rabbi Tzadoki, es la opinión de Rabbi Elazar el hijo de Rabbi Tzadok. De Tania, como se enseñó en una vereita, la viuda Omer, Stam Teruma viuda Asura. Es decir, cuando una persona dice esto es como Teruma y está en la región de Yehuda, está prohibido.
se recae la promesa. Rabbi Elazar, Rabbi Tzadok comer, Stam Haramim Galil, Asurin. Y es Rabbi Elazar, el hijo de Rabbi Tzadok, que dice que un Jerem Stam en el Galil está prohibido. ¿Por qué? Porque no había muchos Kohanim en esa región y no conocen más que el Jerem que se le da al Bet HaMikdash, ¿sí? Para las necesidades del Bet HaMikdash. La persona entonces que dice, esto es Jerem, para mí, como Jerem, su intención que es de igualarlo con el Jerem del Gaboa, del Shamaim. Solamente Mitam, Sheem, Akirim, Ba. Solamente esto funciona, ¿por qué? Porque no lo conocen el otro tipo de Jerem. Pero si hubiesen conocido también los otros tipos de Jerem, el que se le da a los Kohanim, entonces su promesa estaría permitida. A pesar de que a lo mejor su intención era de donarlos realmente al Bede Kabai. Haré, Shestam Nedarim, le aquel. Entonces vemos que para Rabbi Elazar y Rabbi Tzadok, un Neder Stam se lo considera del modo más permisivo. Hasta aquí llega nuestro DAF 19, Discube Imsu y Bezat Hashem. Continuaremos con nuestro estudio. Próximo DAF terminaremos el segundo capítulo.